Entonces, toda esta política económica, hermano, entiende, no cierre los ojos. Este modelo económico neoliberal, este plan ortodoxo que se llama plan de ajuste estructural, así lo llama el Fondo Monetario y todos los grupos de poder internacional, ese plan de ajuste lo paga el pueblo, lo pagan los trabajadores, no lo pagan los grandes empresarios, no lo pagan las grandes transnacionales. Y esas grandes corporaciones que aplican este plan tienen acá, ¿no es cierto? Tienen acá sus partidos políticos. ¿Quiénes son sus partidos políticos? Comenzando por Fuerza Popular, APP, Acuña, Keiko, Acuña, Renovación Popular, Aliaga, López Aliaga, Avanza País, Acción Popular, Somos Perú, Perú Podemos, y todo el resto de 25 partidos que están registrados, todos esos partidos son partidos neoliberales, ¿se entiende, hermano? Que te confunden con que son partidos demócratas, partidos unidos. Son estos partidos que defienden ese plan neocolonial. Y esto se sustenta en qué cosa? En lo que llaman ellos, ¿no es cierto?, economía de mercado salvaje. ¿Ya? Que se basa en la libre competencia, supuestamente. Contra ese partido, contra estos partidos, contra este modelo, estamos nosotros, el Movimiento Poder Ciudadano, que es un partido humanista radical. Nosotros vamos a implementar una economía humanista distinta, ¿no es cierto?, a la economía neoliberal del libre mercado, que se sustenta fundamentalmente, ¿no es cierto?, en el ser humano. Nosotros le vamos a garantizar, hermanos, inversión pública o privada, porque si el inversionista privado no quiere invertir, hermanos, el país no puede parar, alguien tiene que invertir. Eso lo ha hecho Keynes, eso no lo ha hecho un comunista, eso lo ha hecho Keynes el año 29 para salvar al sistema de su destrucción. Entonces, el Estado tiene que invertir. Carreteras, hospitales, grandes obras, sueldos dignos. El Perú tiene que ser una potencia exportadora. Porque si no somos potencia exportadora, estamos muertos, hermanos. Porque no podemos ser un país autárquico, no un país que solamente vive de lo endógeno, o sea, de lo que está dentro de nuestro territorio. Tenemos que salir afuera. ¿Para qué? Ustedes me dirán, para conseguir pues las divisas. Porque sin divisas, sin reservas internacionales, que solamente la podemos conseguir a través de exportaciones, el país no avanza, el país se estanca. Nosotros tenemos que, fíjense lo que les estoy diciendo a ustedes, tenemos que hacer 9 grandes reformas estructurales en los sectores más importantes de la economía del país, y vamos a empezar estas reformas estructurales reduciendo el Estado. No 21 ministerios, lo vamos a reducir a 10 ministerios. No vamos a despedir a ningún trabajador, a ningún empleado público. Vamos a hacer una reasignación de cargos, los vamos a capacitar para que puedan asumir, ¿no es cierto?, un rol productivo en el servicio del Estado que tiene que ser eficiente. Vamos a hacer una nueva demarcación de las regiones. El Perú no necesita tener 25 regiones, hermano, es suficiente con 9 grandes regiones, macro regiones. No necesitamos nosotros tener 130 más 60, son 190 parásitos en el Congreso. Vamos a eliminar, ¿no es cierto?, los sueldos vitalicios de los expresidentes y de los congresistas. Porque para ser congresista, para ser presidente, eso es un honor, hermano. Tú deberías trabajar gratis como lo voy a hacer yo. Yo no voy a cobrar un solo centavo al Estado, a la nación, si soy elegido presidente, porque no lo necesito, porque ya trabajé más de 50 años de mi vida.
Desde los 15 años he trabajado. He logrado tener un patrimonio, ¿no? Por mi trabajo, no por corrupción, no por coimas, hermanos. Y eso debe ser a los muchachos, a los jóvenes. Por eso siempre les he dicho, ¿no? En la vida solamente hay dos posibilidades: o eres un fracasado o eres un hombre de éxito. Cuando eres un hombre de éxito, jalas a toda tu familia, a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a niveles de vida superiores. Pero si eso eres un fracasado, vas a ser una persona que el sistema te va a rechazar. Vas a ser una persona que no tiene mayor futuro en esta sociedad. Te vuelves en un marginal. Entonces, eso tiene que ver con la política educativa. Nosotros vamos a hacer, yo sé cómo se va a hacer eso porque yo soy un educador hace más de 30 años. La educación universitaria gratuita, universal, virtual. Fíjese bien lo que le digo, virtual. No le digo presencial porque eso sería ser demagógico. Pero se tiene que hacer con plataformas tecnológicas, hermano. Tenemos que entrar a la era cuántica, ¿no es cierto? Y no regresar a 30 o 40 años atrás. Y a los 300.000 estudiantes que salen de secundaria se les puede dar ese servicio educativo gratuito. Y en el curso de los meses, los muchachos, los estudiosos, los inteligentes, los responsables, los disciplinados, no los vagos, no los ociosos, esos muchachos, uno tiene que apoyarlos hasta el final, becarlos si es posible, para que puedan tener atender todas sus necesidades hasta que lleguen a ser profesionales. Y luego de eso, inclusive, captarlos para que ellos tengan la posibilidad de ingresar al servicio público, porque se necesita gente preparada. Por ejemplo, les digo, en mi profesión, no hay técnicos especialistas en proyectos de inversión. Por eso que las gobernaciones devuelven el presupuesto cada año, porque no saben cómo hacer un proyecto, no saben cómo invertir el dinero que se les da. Para eso se necesita estudiar, pues, ¿no es cierto? Economía, desarrollo económico, desarrollo regional, sistemas, informática, inteligencia artificial. Vamos a hacer la reforma, hermanos, de la salud. Esto no es complicado, esto se ha hecho en otros países, hermano. Hay financiamiento, sí, pero no hay gestión, pues. Hay mucha corrupción, ¿no? Se va a construir, se va a reconstruir, se va a remodelar los grandes hospitales necesarios, hermanos. Se va a contratar médicos, enfermeras, técnicos especializados. Y sobre todo, lo más importante, yo soy partidario, ¿no es cierto? Yo soy partidario de una medicina preventiva. Y para eso nosotros tenemos que educar sanitariamente al pueblo. Yo no soy partidario de una medicina que llega después, cuando tú estás enfermo, porque esa enfermedad grave se puede evitar si es que tú tienes médicos, gente que te eduque, para que no incurras, hermano, ¿no es cierto?, en conductas que te pueden autodestruir. La drogadicción, el alcoholismo, hermanos. Pero lo más importante, las tres grandes políticas que de entrada vamos a aplicar para acabar con este modelo, ¿no es cierto?, con este modelo recesivo. Nosotros no podemos acabar con este panorama, entiéndanlo bien. Una sociedad, cualquier sociedad, hermanos, cualquier sociedad, cualquier comunidad, se estructura sobre la base de lo que se llama el modelo económico y el sistema constitucional. Para hacer un modelo económico de desarrollo económico y no solamente de crecimiento, nosotros tenemos que tener un sistema constitucional que dé gobernabilidad al país. El actual, la constitución de la corrupción, que nos ha dejado 6 presidentes
corruptos presos, hermano, que se han robado este país. Entonces no podemos seguir con esa constitución del año 93, no solamente porque es espuria, ilegítima desde su origen, producto de un delito, sino que es una constitución retardataria, que solamente favorece los intereses transnacionales. Esa es la constitución de las transnacionales, del poder económico transnacional. Y la prueba está en los contratos ley, hermano, entiéndelo bien. Los contratos ley, hoy nosotros tenemos juicios por cerca de 30.000 millones de dólares en el CIADI. ¿El CIADI qué cosa es? El CIADI es la oficina legal del Fondo Monetario. ¿Quién es el dueño del Fondo Monetario? Estados Unidos, el 45%, porque el Fondo Monetario es una sociedad anónima. El que manda es el que tiene más acciones. ¿Quién manda? Estados Unidos. Estados Unidos coloca a sus jueces, a sus directores, a sus directivos. Entonces, ahora el CIADI reemplaza al Poder Judicial, reemplaza al TC acá en el Perú. Esto no vale para la gran inversión. Y nos han demandado, porque en Uruguay ya nos han metido 95, 100 millones, cerca de 100 millones de dólares que tenemos que pagar. Ustedes dirán, no lo pagamos, como dice el fracasado de López Aliaga. Nos está dejando, hermanos, más de 500 millones de dólares por arbitrajes perdidos en el CIADI. Nos han metido 100, ya nos han metido 50 por otro fallo. Son 30.000 millones de dólares el Línea Marina. Ha perdido como 4 arbitrajes porque, y él sabe, ¿no? Porque es un tipo astuto, ha despedido a más de 5.000 trabajadores que lo ha condenado a muerte en el municipio de Lima, por eso que tiene que ser revocado, hermanos. El 1 de julio empieza la revocatoria de este puerco, hermano, que es un elemento nefasto, es un anticristiano, es Satanás, es el diablo, hermano, en persona. Un hombre que merece arder en el infierno. 5.000 trabajadores, hermanos, del municipio de Lima que han sido despedidos de manera arbitraria, abusiva por este miserable. Los ha dejado sin un solo sol. Según me informan, más de 100 de ellos ya han fallecido. Por la pena, por el hambre, por la depresión, hermanos. Y en lugar de ellos, ha traído a toda una cohorte, ¿no es cierto?, de corruptos, de delincuentes, que son sus gerentes de fiscalización, sus gerentes que le limpian el saco. Pero esa gente pobre, hermano, que entró con nosotros, alcaldes, con su propio patrón, que fue Castañeda Locio los hizo ingresar, hermano, ha ido a despedir a esta gente de manera anticristiana. Entonces, esto es contrato de ley, es Constitución del 93. Por eso que las grandes corporaciones, todos estos partidos de derecha, de ultraderecha, no quieren que se toque la Constitución. ¿Qué cosa que quieren ellos? Quieren reformas, quieren modificaciones. Pero esa es una Constitución Frankenstein que no vale nada, hermano, no tiene firma. Se simuló un referéndum fraudulento en plena dictadura fujimorista. Ningún referéndum vale, hermano, si es que el que la convoca, si está viviendo en una dictadura. ¿Qué valor puede tener un referéndum en Cuba, hermano? Yo les pregunto a ustedes, es lo mismo que hizo Fujimori el año 93. Entiendan, hermano. Simuló hacer un referéndum y la desaprobación, el no de esa constitución, ganaba hasta las 7 de la noche. Pararon el cómputo y al día siguiente por 0.5% de votos aparece el sí ganando el referéndum. Evidentemente que es un referéndum fraudulento porque no fue expresión de la voluntad libre y con observadores imparciales. Entonces nosotros no vamos a reformar esta constitución maldita, ¿no? Esto lo vamos a anular. Porque lo nulo no tiene ningún efecto jurídico y automáticamente los contratos de ley dejan de obligarnos a nosotros como Estado y no podemos ser demandados. Y ese es un lugar transitoriamente para recuperar lo que se llama tracto sucesivo y para que el Estado siga funcionando,
tenemos que restituir la Constitución del año 79. Entonces, con eso nosotros logramos gobernabilidad, logramos estabilidad y logramos que el país empiece, ¿no es cierto?, a crecer, que empiece a desarrollarse, que las provincias vuelvan a su actividad productiva, porque el Estado va a tener un rol promotor, no un rol interventor, un rol promotor, o sea, va a ayudar a las pequeñas empresas, a las medianas empresas, y con eso se va a generar mayor consumo, mayor producción, mayor demanda, entonces va a haber mayor trabajo, va a haber mayores sueldos, va a haber mayores pensiones, va a haber mayor posibilidad para los estudiantes que tengan una carrera, van a tener empleo. Vamos a poder financiar hospitales, universidades. Si no hacemos eso no vamos a tener nada. Vamos a seguir pasando por la misma miseria, por el mismo oprobio en el que nos encontramos. Entonces la clave está acá, hermanos. Y no es porque sea una constitución apreta. No, hermano, es sentido común, jurídico, constitucional. En tu coche, asamblea constituyente, que te cuesta 7.000 millones de soles, que te cuesta, perdón, que te cuesta, miren lo que cuesta una nueva constitución. Primera opción, esto no sirve. Segunda opción, esta es la opción viable. Tercera opción, asamblea constituyente, esto no. Te cuesta 5, 6, 7 años de ingobernabilidad. Y el Perú no puede esperar, pues, hermano. Nosotros vamos a empezar el proceso de industrialización. Vamos a iniciar. Tiene que ser un gobierno honrado, un presidente honrado, que no tenga rabo de paja, que no tenga antecedentes de ningún tipo. Un presidente, hermano, que no tenga antecedentes policiales, judiciales, que no tenga procesos, que no tenga denuncias, porque si no, la prensa, la gran prensa de la derecha, lo va a tener ahí en juicios y denuncias y denuncias, y lo van a chantajear, lo van a extorsionar, como lo hicieron con Vizcarra, como lo hicieron con Castillo. Y sencillamente no procede la Asamblea Constituyente, porque esto es lo que quiero que entiendas, hermano. Y muchos no entienden eso. Fíjense, si la Constitución del 79, que es esta de acá, no tuviera el artículo 307, es un artículo bendito, ¿no? Este artículo 307, si no lo tuviera, yo le diría, vamos a la Constituyente, no hay otro camino. Pero hay este artículo, ¿no es cierto?, que le da vigencia, eso se llama vigencia, en derecho se llama vigencia latente a esta Constitución. El dictador puede haber impuesto a la fuerza por violencia otra carta política como el 93, pero no la ha anulado. Esta tiene vigencia latente porque el mandato es que esta Constitución no pierde su vigencia ni deja de observarse por acto de fuerza, o sea, un golpe de Estado, o cuando fue derogada por otro medio distinto al que señala. Fujimori pudo haber usado el mecanismo de reforma de esta Constitución, pero iba a perder, pues, y no podía robarse el país. ¿De qué manera se roba el país? Pretendiendo dejar sin efecto esto, pero no lo ha podido dejar sin efecto. Y solamente en el mundo, yo he estudiado 190 constituciones, solamente la tiene México en su constitución de 1918 y la tiene el Perú. Por eso que en México no hay golpe de Estado, porque eso fue producto de la Revolución Mexicana que costó más de 100.000 muertos a los mexicanos. Y dijeron, nosotros no queremos que haya más adelante más golpe de Estado, colocan una cláusula pétrea, autoaplicativa, contra todo dictador. Y la tiene el Perú. Por eso que
Esa es la única vía, pero lo más importante es esto, ¿no? Fíjese, 1980, Constitución del año 79. Tiene vigencia en el tiempo. Acá, el 5 de abril del año 92, hubo una interrupción. O sea, acá se produce la interrupción. Acá, tu vigencia, acá se produce la interrupción. O sea, el periodo de ilegalidad, ¿no? El periodo de saqueo, de robo, esto se llama dictadura. Dictadura significa que no existe Estado de Derecho, que no hay poderes separados, que no hay poderes distintos, que no hay elecciones limpias, transparentes. Esta dictadura, ¿no es cierto?, de manera abierta se vivió hasta el año 2000, que fugó Fujimori. Y desde el 2000 hasta el 2024 se ha vivido una pseudo democracia. Porque aquí, el año 2000, los partidos políticos debieron ponerse de acuerdo para restituir esta constitución del año 79 o llamar ahí a una asamblea constituyente para reorganizar todo. Pero ustedes pónganse a pensar la razón fundamental por la que nosotros estamos apostando. Y eso va a ser, hermanos, eso pierdan. Si no soy yo, lo hará otra persona inteligente, no la bestia esta de Antauro Humala, es una bestia. No sé si ustedes han escuchado anteayer, creo que hubo una entrevista. Es un pobre diablo que no sabe dónde está parado. Cuando se le pregunta cómo se hace el mecanismo de restitución, está en la luna, no sabe. Porque es un trabajo técnico de juristas, de gente pensante, que sabe cómo se va a efectuar este procedimiento de restitución jurídicamente. Entonces, lo importante, grábense esto en la cabeza. Lo importante no es porque sea la del 79, puede ser cualquier otra constitución, pero que tenga esa cláusula pétrea. Porque desde el año 92, escuchen bien, se robaron acá, hasta el día de hoy, se robaron 450.000 millones de dólares. Se robaron empresas públicas, más de 150 empresas públicas. Se robaron concesiones, minas, y se implementaron contratos ley para poder saquear el país. Pregunta, hipotéticamente, si es que todos estos que pregonan, ¿no es cierto?, la Asamblea Constituyente, que dicen, ¿no es cierto?, referéndum en la Asamblea Constituyente. Supóngase que el 2026 hay una Asamblea Constituyente. Cualquier estudiante de Derecho o cualquier persona que tenga sentido común sabe, ¿no es cierto?, que esta Constitución va a regir hacia adelante. 2027, 2028, 2030, cambiado de hogar. Pregunta, ¿cómo quedan estos tratos, cómo quedan estos robos, estas privatizaciones hechas desde el año 90 al 2024, 2025? ¿Cómo quedan? Con una nueva constitución, todo esto se legaliza. Porque la nueva constitución puede, como dice, expropiese, incáutese, como dice el loco de Antauro, ¿no? Incáutese, confísquese, todas las empresas. No se puede, porque esto sería retrotraer esto hacia atrás. No se puede. Ninguna ley tiene efecto retroactivo en ninguna parte del mundo, ni en China, ni en Cuba. No se puede, hermanos. En cambio, si nosotros anulamos esta constitución, se anula, entonces lo que está latente, que es la Constitución 79, recobra vida, es como si estuviese congelada, ¿no? Y comienza a regular todos los actos. O sea, nuevamente esta Constitución del 79 empieza a regular todos los actos jurídicos que se han hecho hasta acá. ¿Qué se hizo en estos 33 años? O inversiones. Los inversionistas
que vinieron acá al Perú sabían que era una dictadura, sabían que estaban invirtiendo bajo riesgo, sabían que le podían confiscar las empresas. Entonces ellos se expusieron, ¿no es cierto?, su dinero a esta incertidumbre. Y por lo tanto, lo único que tienen que aceptar son las reglas de juego que están en esta Constitución. Nos olvidamos del CIADI, porque el CIADI se aplica a partir de esa Constitución maldita de Fujimori. Como ya no existe la Constitución de Fujimori del año 93, no estamos obligados, ¿no es cierto? El CIADI en derecho se llama eso, no tiene competencia sobre el Perú. Y si no tiene competencia en el Perú, nos pueden demandar por lo que quieran. Ninguna de esas demandas tiene procedencia, ninguna de esas demandas nos puede afectar. ¿Se dan cuenta? Es por los efectos que tiene esta Constitución hacia el futuro. Y podemos anular todo esto de acá. Eso no se puede hacer con una nueva Constitución, hermano. Porque he visto que algún desinformado que dice, ¿no? No, nosotros con una nueva Constitución tenemos el poder supremo, podemos hacer lo que queramos. Es una bestia. Porque la Asamblea Constituyente tiene algunos límites. Por ejemplo, que tienen que ver con la constitución histórica de una sociedad. El año 2025 se convoca una asamblea constituyente y se da una constitución donde el Perú se declara al Perú como una monarquía. Entonces, a partir del 2025 somos una monarquía. Van a haber reyes en el Perú, van a haber condes, van a haber marqueses. ¿Usted cree que eso es lógico, razonable? No se puede, a pesar de que tengas el Supremo. Por eso los que hablan esas teorías, ¿no? No entienden nada constitucional de una sociedad. Ahora, ¿cómo se va a hacer ese proceso de restitución? Yo no se los voy a decir porque eso forma parte de una estrategia política. Se va a hacer de todas maneras. Y ustedes me dirán, me dicen por ahí en los chats, que Estados Unidos nos va a invadir, que Estados Unidos nos va a quitar créditos, no va a poder hacer nada, que nos van a demandar, que las transnacionales, oigan, están siendo derrotados, están saliendo con el rabo entre las piernas de Ucrania. Todos esos países de la Unión Europea y el mundo está cambiando. No nos van a poder hacer nada porque ningún tribunal internacional, ni la Corte de la Haya, ni ningún tribunal va a poder refutar o ir contra esto se llama Estado de Derecho Constitucional. Porque la ilicitud, ¿no es cierto?, fue introducida por esa Constitución del año 93. Es esta Constitución del 93 la que rompió, la que destruyó, y no se puede legalizar, eso no es subsanable. Algún desinformado dijo, ¿no?, que haya funcionado ahí lo que se llama la legitimidad por el uso. Eso no existe en el derecho constitucional. La legitimidad supone, ¿no es cierto?, que se cumpla con el tracto sucesivo, que el origen de la carta política sea, ¿no es cierto?, lo que estipula la norma anterior, la constitución anterior, y que el pueblo exprese su voluntad de manera libre, sin dictadura. Entonces, hermanos, lo que les digo es irrebatible. ¿Y qué cosa es lo que falta? Falta pues la decisión política, ¿no? ¿Y quién es esa decisión? El pueblo. El pueblo. ¿Por qué el pueblo? No es ni el Tribunal Constitucional, que no sirve para nada, es un tribunal fujimorista. No es ni la Fiscalía de la Nación, no es ni el Congreso, porque son poderes constituidos. En un sistema constitucional de derecho hay poderes constituidos que están abajo, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, tribunal constitucional, eso está abajo. Por encima de ellos está el poder de poderes. ¿Quién es el poder de poderes? ¿Quién es el mandante en una sociedad, en un Estado? Es el pueblo. No es la Fuerza Armada. No es este grupo de empresarios, estos delincuentes, estas transnacionales, no. Ellos están de facto, porque sobornan, coimean como Odebrecht.
Pero en un Estado constitucional solamente el pueblo decide su destino, su futuro de manera democrática. Y lo podemos hacer de tres maneras, ¿no? Si el pueblo del Perú fuera un pueblo consciente, educado políticamente, saldríamos a las calles. Miren, que salgamos 200.000 y que hagamos con las centrales sindicales, una huelga general. En 2 o 3 días sale esta mujer, se cierra el Congreso y se tiene que convocar nuevas elecciones. Pero en el Perú no estamos en ese plano, porque al pueblo lo han embrutecido, lo tienen drogado, lo tienen dopado con las novelas, con 2 o 3 trabajos para poder vivir. La segunda posibilidad, ¿no es cierto? Y con esto termino, es generar la desobediencia civil como se hizo en la India, sin protestas, sin huelgas, sin tirar piedras. Nos resistimos al gobierno, pero el pueblo tiene que tener conciencia. O sea, no obedecemos a las leyes de este gobierno usurpador. No pagamos impuestos, pero tiene que ser la gran mayoría. Y la tercera posibilidad, que pues si no hay impuestos, pues no hay presupuesto. Si no hay presupuesto, hermano, estos ladrones, ¿qué se van a robar en el Congreso? ¿Qué se van a robar en los ministerios? ¿Qué se van a robar los gobernadores en las obras? ¿Qué se van a robar en las municipalidades? Si no hay presupuesto, el presupuesto lo pagamos nosotros, con nuestros impuestos. ¿Qué cosa significa pagar impuestos? Significa quitarnos de la boca dinero, comida, para dárselo a estos parásitos, a estos delincuentes. Y la tercera posibilidad, hermanos, es el 2026. Y es que esta mujer dura, porque todo apunta a pensar que la van a sostener un año más, porque no quieren dejar la marmaja, no quieren dejar estos congresistas los 35.000, 40.000 soles, porque se están subiendo nuevamente. Porque el último año del Congreso no se puede disolver, entonces la van a tumbar el otro año. Ahí no interesa. Va a ser presidente de la República, el presidente del Congreso, el que sea presidente va a ser y se va a quedar todo el año hasta que sean elecciones. En esa posibilidad, hermanos, lo único que tenemos que hacer nosotros, inteligentemente, porque esto es no hay que hacerlo a lo bestia, como este animal, este fascista de derecha, Antaurumala, es organizarnos. Yo llamo a un frente patriótico con el poder ciudadano. Aquellos dirigentes honestos, aquellos ciudadanos honestos, aquellos profesionales, aquella gente que quiera rescatar este país. ¿Se puede, hermanos? Sí se puede, los barremos, hermanos. O son ellos o somos nosotros. Nosotros tenemos que recuperar la patria, hermanos, salvar al pueblo. No tengan miedo, hermanos. Sí lo podemos hacer. Y pasaremos por encima de ellos si el pueblo nos apoya. Porque no buscamos otra finalidad, hermanos. Esa es la real verdad. Y si se suman los estudiantes, si se suman los ambulantes, hermanos, se suman todos aquellos que quieren acabar con la corrupción, con la delincuencia, bienvenido sea. Por eso les digo a ustedes, tenemos que organizarnos, tenemos que ir de casa en casa, hablarles a las familias, hermanos, hablarles a nuestros amigos, la necesidad, ¿no es cierto?, y que nos apoyen a nosotros. Ya estamos terminando la recolección de firmas, estamos terminando la organización de los 70 comités. Entonces, si nos inscribimos, yo les digo a ustedes, hermanos, si nos inscribimos, el partido se inscribe oficialmente, nosotros vamos a ganar las elecciones con una estrategia inteligente. Los vamos a derrotar, así tengan ellos todos los canales de comunicación, así tengan la prensa, así tengan lo que tengan, el dinero que quieran, hermanos. Me dirán, Ramírez está loco, está soñando, pero si ya lo ha hecho Castillo. Castillo, ¿cómo ha sido elegido presidente entonces por las grandes corporaciones? ¿Quién llevó a Castillo a la presidencia? No lo llevó Perú Libre. Nominalmente puede haber estado en ese partido, pero Castillo fue llevado por el sentimiento del pueblo, por la protesta del pueblo, porque el pueblo vio en ellos en una salida. El pueblo no es comunista, pero el pueblo está harto de los abusos, el pueblo está harto de los atropellos, de que lo estén pisoteando, está harto de la miseria, del hambre. Ganó Humala. ¿Quién llevó Humala? No lo llevó el partido, lo llevó el pueblo. Es el mismo pueblo que votó por Castillo, votó por Humala.
Entonces, hermanos, no me digan que son sueños. Es nuestra convicción, es nuestra decisión, hermano. Es nuestro poder mental de saber manejar estas situaciones, de saber oponer a una fuerza negativa, a la maldad, a estos miserables saqueadores de derecha, hermano, ultraderecha, del fascismo, oponerle la fuerza del pueblo, la fuerza ciudadana, el poder ciudadano. No hay otra alternativa, hermanos. Olvídense de don Pablo, que es un fascista de derecha, un militarista, hermano. Sería una desgracia que los hermanos se confundan con este drogadicto, con este enfermo mental, ignorante. Es el pueblo, el poder ciudadano, hermanos, o son las fuerzas de derecha del fascismo. No hay término medio, hermano.